Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Guevara León. Pertenezco al curso de Estructuras de Datos y el día de hoy voy a sustentar la fase número uno del curso. Bien, en la fase número uno nos plantean hacer un programa para el gimnasio Robles para calcular la mensualidad del gimnasio, pero pues estas lineaciones se las voy a explicar a medida que vaya desarrollando el programa para no abarcar tanto tiempo. Bien, todo programa en C Sharp inicia con una clase program. Como podemos ver, aquí estoy haciendo estoy usando una instancia de mi clase process. Mi clase process es esta, ya se las explico. Aquí simplemente es como darle la bienvenida al usuario, porque es lo primero que se va a mostrar en la aplicación. Sí, este es el formato que voy a usar como tal en mi aplicación para que se vea un poco más ordenado, más bonito. Y listo. El console read key es para que no se la consola se mantenga y no se cierra apenas se abra el programa. Y bien, y este es el método que estoy usando en mi clase process. Como tal, esa es la lógica como tal de mi clase principal, program. En realidad la lógica del programa está aquí en mi clase process. Bien, esta es mi clase process, es una clase pública que es vacía, no regresa nada, solamente se ejecuta. Ahora sí, recordemos que en el, en los lineamientos dice que la aplicación debe pedir el número de identificación, el nombre, el sueldo, el estrato al que pertenece y el género. Bueno, se harán los siguientes datos. En fin, yo para eso aquí definí mis variables, el ID para el número de identificación, el nombre completo. Yo generalmente cuando programo en inglés, entonces para que lo tengan en cuenta si ven todo en inglés en mi código. El salario, el estrato, el género también lo voy a manejar de tipo entero porque pues así comúnmente se hace. El costo y esta variable cost es para ya como tal, el costo de la mensualidad. Bien, esta es una variable acá que la utilicé para crear todos estos métodos que son más que todo información estática para que no se vea tan saturada como tan saturada de lógica y de, por ejemplo, textos de impresiones en consola, nuestra lógica. Esto como tal, esta clase es nuestro proceso, como la mencioné. Bien, esta es mi clase print para después hacer unas impresiones que necesito, validar. Bien, el primer paso es pedirle al usuario sus datos. Entonces, pues acá, normal, leemos la consola con el console.readline y asignamos estos valores a las respectivas variables. Recordemos que son de tipo entero, entonces se hace el respectivo parseo. Recordemos que todo lo que obtengamos desde la consola o desde la terminal son strings, entonces hay que hacer el respectivo parseo o la respectiva conversión. Bien. Así se hace con la mayoría de las variables, el nombre completo, el valor del sueldo, el estrato. Utilice este formato para el género, indique 1 si es masculino o indique 2 si es femenino y se almacena en la variable. Bien, aquí es donde ya viene la lógica. Nuestra aplicación en el enunciado dice que debemos de el valor mensual de 40.000 entre los sueldos de 1.000.000 y 2.000.000, pongámosle. El valor de 60.000 entre 2 millones y 5 millones y el valor de 80.000 de mayores sueldos a 5 millones. Debemos de tener otra condición y es que si el estrato económico de la persona es entre 1 y 2, se aplica un 20%. Si el estrato está entre 3 y 4, un 15%, y si el estrato es mayor a 4, un 10%. Y otra condición es que el gimnasio Robles está promocionando la utilización por parte del género femenino y otorga un 5% de descuento adicional. Esas son nuestras tres condiciones que debemos de evaluar. Entonces nuestras tres condiciones son el salario, el estrato y el género. Bien, aquí ya es donde viene la lógica. Eh, si el salario es menor a 2 millones, entonces nuestro costo de la mensualidad es de 40.000. Esta es una variable de scope, como tal, solo se va a ejecutar en este scope de acá. Entonces, lo mismo, si el estrato es entre 1 o 2, entramos a esta condición. Y ahora, si el género es femenino, se aplica un 5% adicional. Recordemos que es un 20%, más 5 serían 25%.
de descuento. Entonces se hacen los respectivos cálculos. En esta parte de acá calculamos el valor del descuento y en esta parte aplicamos el descuento a la mensualidad y lo almacenamos en nuestra variable cost para al final concatenar la información o interpolar los strings y que se muestre esto en consola. Bien, estos son los elementos que les digo, la información estática que tenía acá, por ejemplo, bit discount woman, es este método acá, se imprime esta información. ¿Sí ven? No tiene absolutamente nada de lógica, solamente es imprimir la información, pero para no que haya tanto código acá repetido, simplemente se hace de esta manera y se optimiza mucho más el código y mucho más limpio, queda mucho más limpio. Esta lógica la ejecuto durante toda la aplicación, como podemos ver, puras condiciones, porque de eso se trata la aplicación. Y bueno, el costo del 25% para las mujeres, de 20% para los hombres, y aplico otro método. Lo mismo, ahora, si el estrato entre 3 es 3 o 4, entra otra vez la condición de la mujer. En este caso, entre 3 y 4, recordemos que es un 15%, pero porque es una mujer, se le aplica el 20%. Y le hace el respectivo proceso. Lo mismo para los hombres, pero para los hombres eso es de 15%. Si es estrato 4 hacia arriba, entonces a las mujeres se le aplica un 15% de descuento y a los hombres de un 10%. Y así seguimos con nuestra lógica del programa. Y hablamos los sueldos de menor a 2 millones. Ahora evaluamos los sueldos de menores a 5 millones, pero mayores a 2 millones. Ahora el costo de la mensualidad es de 60.000 y se emplea exactamente la misma estrategia. Como podemos ver, se emplea exactamente la misma estrategia de las condiciones. El estrato 1 y 2 es el 25% y el 20%. El estrato 3 y 4, el 20 y el 15%. El estrato 4 hacia adelante, el 15 y el 10%. Luego para salarios mayores o iguales a 5 millones, el valor de la mensualidad es de 80.000 y se emplea exactamente la misma lógica tanto para las mujeres como para los hombres. Bien, esto por este lado. Ahora, para no terminar el programa de una, le indicamos al usuario que si desea imprimir su factura. Lo mismo empleamos el mismo formato que en el género. Para esto es que necesitamos la variable print y según la variable print, ¿sí? Si el usuario desea imprimir la factura, vamos a imprimir esto, ya con un formato predefinido que yo les establecí, concatenando la información. Esta acá es una pequeña función en la que utilizo un condicional ternario. ¿Por qué? Porque no tendría mucho sentido, por ejemplo, acá género es 1 o género es igual a 2. No tiene mucho sentido. En cambio acá, si el género es igual a 1, sabemos que es masculino. Y si no es 1, entonces sabemos que es femenino. Entonces, pues de esta manera, perfectamente se pueden poner funciones en la interpolación de strings, siempre y cuando se respeten los formatos. Y como tal, esa es la lógica de nuestro programa, según los lineamientos de la guía. Por último, pues aquí están todos los métodos que creé en mi clase func. Son métodos estáticos, son métodos que no tienen ninguna clase de lógica, pero pues ahí están para darle cierta optimización a nuestra clase, que en realidad es el proceso. Los pueden ver, son métodos que solamente imprimen información y le dan cierto color a la terminal. Bien, ahora pues podemos probar el programa. A ver, ¿cómo nos va? Bien, número de identificación, vamos a empezar por un hombre o por una mujer. 1024, me lo acabo de inventar. Un nombre de una mujer. Bien, el valor del sueldo, digamos que es de gana 2.500.000. El estrato es 3. El género es femenino. Bien. Se imprime como tal el valor de la mensualidad con un formato bonito. Bien dice. Promoción para todo el género femenino. El descuento es del 15% base más el 5%, que es la promoción del gimnasio Robles, y al igual da 20%. Recordemos que para sueldos entre 2.500.000 estamos con 60.000 pesos mensuales.
60.000 pesos mensuales. Y bien, se le resta el 20%, quedan 48.000. ¿Deseo imprimir la factura? Sí. Y aquí está toda la información concatenada y con un formato bonito. Y los colores de la terminal para que se diferencie entre las opciones y lo que se imprime. Bien, ahora podemos hacerlo con un nombre. Con un nombre. Bien, ingresé el número de identificación, un número cualquiera. Nombre, nombre. El valor de su sueldo, pongamos que me gano 1.550.000. Sí. Estrato 2, masculino. Mi valor de la factura es, como tengo un sueldo de esto, de 1.550.000, menor a 2 millones, el valor de la mensualidad es de 40.000. Pero como se me aplica un 20% por ser estrato 2, entonces me quedan 32.000. Y imprimo la factura. Como podemos ver, la información está fluyendo de manera correcta en la aplicación y vemos que el programa funciona correctamente. Bueno, esta es la sustentación de la aplicación. Muchas gracias.